Hola chicos, buen día. Les grabo este video para que tengan todos cómo son las respuestas, ¿sí? De toda la guía, para que puedan corroborar con sus respuestas. Y un repasito de cada respuesta, a qué se debe y algunos detalles para que no queden dudas, ¿sí? El punto 1 lo habíamos visto un poco en la videoconferencia y yo les había pasado las respuestas y no había dudas en teoría, así que estaríamos. El punto 2, donde había que graficar todas estas funciones que vemos acá, no puse para anotar. Estas. Algo habíamos estado viendo de las gráficas, no sé si vieron el video de la videoconferencia de Zoom, en donde tenías que graficar en GeoGebra y algunas de esas funciones quedaban crecientes y otras decrecientes. Todas las crecientes están acá en esta columna y todas las decrecientes quedaron acá en esta columna. Y la sospecha que habían elaborado las chicas y que después la pudimos corroborar es que todas las crecientes tienen base mayor a 1 y todas las decrecientes tienen base que está entre 0 y 1. Ojo con las bases, porque uno podría pensar que siempre que la base es una fracción va a ser decreciente, pero fíjense que acá hay una fracción, ¿sí? Pero como es una fracción de un número que es más grande que 1, porque 9/4 es un número más grande que 1, ¿se acuerdan que siempre que el numerador era más grande que el denominador representaba un número mayor a 1? Entonces es creciente. El secreto no está en que la base sea una fracción, sino está en que la base sea un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Y eso yo les pedí que lo corroboren, esa pequeña sospecha, a través de un gráfico de GeoGebra que les puse en donde había un deslizador. Un deslizador es esto que ven acá, que van moviendo y va variando un valor de la función para que ustedes vean qué pasa con la función cuando ese valor varía. El valor que yo elegí para variar es el valor de A, ¿sí? Entonces fíjense, no sé cómo sacar, bueno ahí, que si yo voy variando el valor de A, la función va variando de forma, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ahí es decreciente. Si yo me muevo entre el 0 y el 1, la función es todo el tiempo decreciente, ¿sí? En exactamente 1 deja de existir porque la base de un logaritmo no puede ser 1. Y cuando voy a números más grandes que 1 pasa a ser creciente, ¿sí? O sea que la función no existe ni cuando la base es 1 ni cuando la base es un número negativo, ¿sí? Fíjense que ahí desaparece. Bien, eso es lo que nos tocaba escribir, en donde acá les pedía que completen, ¿sí? Entonces corroboren que lo tienen bien completado. Cuando A es un número entre 0 y 1, la función es decreciente. Cuando A es un número mayor a 1, la función es creciente. Y si A es menor a 0, o sea negativo, o 1, la función no existe, ¿sí? Bueno, en el punto 3 nos llevaba a otro gráfico de GeoGebra, ¿sí? En el cual aparecían dos funciones. Una función es esta función g que ven acá, el logaritmo en base, se las escribía con base 2 de x, y después la otra era el logaritmo en base 2 de x menos un valor supuesto b, que ese es el valor que teníamos que variar para observar qué pasaba con la función. La primera pregunta se refiere a qué pasa con esta función en donde dice x menos 0 y con esta función que dice solo x. Esas dos funciones son iguales, ¿sí? Porque tener el logaritmo en base a de x es como tener x menos 0, porque cuando uno le resta 0 a algo o le suma queda lo mismo, ¿sí? Esa era la idea, que ustedes observen para que cuando b vale 0, ¿sí? Estamos partiendo de dos funciones que son la misma. ¿Ven que quedan encimadas? ¿Ven que ya no las veo a las dos, veo una sola? Entonces vamos a ver qué varía a medida que varía b. Si yo me muevo en b para la derecha, o sea, para valores positivos, fíjense que la función se empieza a mover para la derecha, ¿sí? Si yo vuelvo al 0 y me empiezo a mover hacia valores negativos, la función se empieza a mover para la izquierda. Ahora, una de las cosas que me pregunta luego en el cuadrito es cuántos lugares se corre, ¿sí? Para saber exactamente cuántos lugares se corre, yo voy a agarrar p y le voy a dar un valor específico. Por ejemplo, le voy a dar un valor 2, ¿sí? Le doy Enter. Y si agrando un poquito, puedo observar que lo que se corre es, por ejemplo, si lo miro bien en el eje X, es desde 1 hasta 3. Se corrió 2 hacia la derecha, ¿sí? Por ejemplo, si b es menos 1, se va a correr, fíjense, 1 hacia la izquierda, ¿sí? Si b es menos 3, se va a correr 3, 1, 2, 3 hacia la izquierda, ¿sí? Y lo que quiero que observemos es algo muy importante. Fíjense que si b es menos 3,
la fórmula de la función me queda x más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en la fórmula observo al opuesto de b. ¿Sí? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque b es negativo, pero en la fórmula lo observo más 3. Y eso va a importar para cuando completemos el cuadrito. ¿Sí? Vamos a mirar el cuadrito. Fíjense. Lo voy a agrandar. Así lo vemos bien. Bueno, la primera función que yo les pongo es la normal, digamos que no tiene valor de b, en donde b vale 0, entonces no tiene ningún corrimiento. El dominio es de 0 más infinito y la asíntota es x igual 0. ¿Sí? Otra cosa me había olvidado que yo les pedía que observen era que al moverse este corrimiento horizontal, se mueve la asíntota, ¿sí? Fíjense acá en el rojo, la asíntota es 0, ¿sí? Y en el naranja, donde yo le puse valor de b menos 3, fíjense que la asíntota es menos 3, ¿sí? Bien. Entonces, el valor ese de b también me marca la asíntota y también modifica el dominio, ¿sí? Vamos a logaritmo en base 2 de x menos 1. ¿Cuánto vale b? El opuesto de lo que observo acá. Si acá observo menos 1, b vale 1, ¿sí? Y el corrimiento es como b es positivo, 1 hacia la derecha, ¿sí? El dominio es de 1 más infinito y la asíntota es x igual 1. Este 1 se repite en la asíntota y en el dominio. El de abajo que tiene más 1, entonces b es menos 1, ¿sí? Y el corrimiento es hacia la izquierda. El dominio es de menos 1 más infinito, la asíntota x igual menos 1. Bueno, y ahí tienen las respuestas de todos para que las puedan corregir, ¿sí? En el último me daba el corrimiento, que era 4 hacia la izquierda. Si se mueve 4 hacia la izquierda, quiere decir que b es negativo, ¿sí? Es menos 4. Entonces la fórmula me queda con x más 4. ¿Bien? Ahora, lo importante acá es que les quede bien completado todo este texto que está escrito acá, ¿sí? Corroboren. Lo que dice es que partiendo de una función general, logaritmo en base a de x menos b, b indica el corrimiento que tiene la función horizontalmente, lo cual provoca que varíe la asíntota de la misma. La función se moverá a tantos lugares como lo indique b. Si b es negativo, el corrimiento será hacia la izquierda. Acuérdense que no es el b que yo observo directamente al observar la fórmula, sino que es el b que yo saco del opuesto de la fórmula. Y cuando b es positivo, se mueve hacia la derecha. La asíntota de la función será x igual b. Bien, vamos a ir ahora entonces con el último gráfico, que es el 4. Vamos a abrirlo, que lo tengo por acá. Bien, en este gráfico 4 también hay varias preguntas. Vamos a unificar los dos gráficos. ¿Cuándo son iguales? Cuando c vale 0, ¿sí? El valor de c es un valor que se suma afuera del argumento del logaritmo, ¿sí? Cuando ese valor es 0, la función queda sin nada sumado, ¿bien? Quedan iguales. Ahora voy a empezar a mover el deslizador. Me muevo para los positivos y la función, observan que es como si se desplazara para arriba. Vuelvo al 0, me muevo hacia los negativos y lo que hace es desplazarse para abajo. Una de las preguntas que me hace acá me dice que hay algo que también se modifica al modificar el valor de c. Y la respuesta de eso es la raíz, ¿sí? Fíjense que ahí me marca la raíz en 1 y cuando yo me voy moviendo, la raíz se va moviendo, ¿sí? Bien, esa es una de las preguntas que hace. Después otra pregunta es ¿cuánto se mueve? Por ejemplo, si c vale 1, fíjense que se mueve exactamente 1 para arriba, si yo lo observo así. Y si c vale menos 1, bueno, menos 2 vamos a poner, se mueve, ven, 2 para abajo, ¿sí? Con toda esa información, algo más. La asíntota en estos casos se mantiene, ¿sí? No se modifica ni la asíntota, ni la ordenada del origen, ni el dominio de la función. Sí se modifica la raíz. Bueno, vamos a controlar. Cuando c vale 0 no hay corrimiento. Cuando c vale 1, se mueve 1 hacia arriba. Cuando c vale menos 1, 1 hacia abajo, ¿sí? Este es un poco más sencillo que el anterior, que teníamos que mirar el opuesto. Y lo que tiene que quedar bien completado es esto que está acá abajo. En una función de la forma logaritmo en base a de x más c, el valor de c indica un corrimiento vertical. La función se moverá tantos lugares como lo indica el valor de c. Cuando c es positivo, la función se correrá hacia arriba y cuando c es negativo, se correrá hacia abajo.
Estos textos que tuvieron que completar, que hay 3 a lo largo de toda la guía, quiero que los tengan bien pasados en donde van copiando la teoría de la carpeta, ¿sí? Que no quede solamente en la guía, porque esto es teoría que ustedes descubrieron a partir de una actividad, ¿sí? Pero es teoría. Bueno, espero que se entienda todo y nada. El viernes van a tener la clase nueva porque hoy vamos a subir una clase relacionada a educación sexual integral. Un saludo.